Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? Un abrazo, un gusto saludarles en esta mañana del domingo. ¿Sabe que hay algo que nos impide avanzar, que nos impide crecer, que nos impide disfrutar las bendiciones de Dios? Es más, voy a atrever a decir esto. Hay cosas que impiden que usted y yo cumplamos el propósito por el cual fuimos creados. Y eso que impide las bendiciones de Dios se llama masticar las heridas del corazón. Todos, y aquí nadie se escapa, todos en algún momento de la vida somos lastimados, somos heridos en nuestro corazón, en nuestras emociones. Y cuando usted y yo masticamos las heridas, bueno, vuelve amargados. Y esa amargura es la que impide que disfrutemos de las bendiciones. Por eso, en nuestro programa de hoy, en nuestra transmisión, quiero hablarle exactamente de eso, de cómo sanar el corazón herido. Vamos a hablar de tres cosas. Vamos a hablar de lo peligroso que es tener el corazón herido, de los errores que usted y yo cometemos al tratar de sanar nuestras heridas. Y número 3, vamos a estar hablando el día de hoy de cómo sanar el corazón herido, de cómo sanar el corazón herido. Así que le invito para que me acompañe en los siguientes minutos en esta nuestra transmisión, nuestro encuentro dominical. Permítame y le hago la siguiente invitación. Hay un libro que se llama Diario de un Vencedor. Mire, este libro está lleno de herramientas para su crecimiento espiritual, para su crecimiento personal. Mire, de pronto usted puede estar pensando que está pasando por un mal momento. Quizá usted el día de hoy está pensando que nada va a cambiar en su vida. Quizá puede estar pensando que Dios le abandonó, que Dios le dejó, que ya no hay nada que hacer. Pero este libro le va a ayudar a transformar esa manera de pensar. Le va a ayudar a mejorar en muchos aspectos de la vida. ¿Y sabe por qué? Porque le va a conectar con Dios y con su propósito. Este libro le va a dar herramientas para que usted lleve, para que usted tenga una vida victoriosa en Cristo Jesús. ¿Dónde puede adquirir este libro? Si usted vive en Colombia, en este número de WhatsApp, más 57 312 580 0866, más 57 312 580 0866. Y si usted vive por fuera de Colombia, lo puede adquirir en Amazon. Usted escribe en Amazon Diario de un Vencedor a Rodrigo Riaño del Castillo y enseguida usted puede comprar este libro, Diario de un Vencedor. Créalo, su vida será transformada, no será igual después de 60 días de lectura. Adquiera el libro, Diario de un Vencedor. Bueno, permítame entrar en el tema del día de hoy.
Y por favor, Alejito, durante la transmisión me comparte la información del libro para que las personas puedan adquirirlo. Vamos a hablar hoy de la importancia de sanar nuestro corazón. Le voy a contar algo que inclusive lo conté el miércoles pasado. Este fin de semana, exactamente sábado, domingo, el lunes y hasta el martes, tuve un fin de semana un tanto difícil. Me dolieron mucho las piernas. Sentía un dolor en mis piernas que prácticamente venían desde mis huesos. El sábado fue un tanto suave. El domingo sí fue muy pesado. Sentía que prácticamente no me podía ni levantar. Igual el lunes y el martes. Tanto así que mi esposa me despierta y me dice: ¿vas a ir al gimnasio? ¿Vas a hacer ejercicio hoy? Y le dije la verdad, no. Me duelen mucho las piernas. No soporto mis piernas el día de hoy. Era muy fuerte. Y algo a lo cual le presté atención. ¿Y por qué le presté atención? Por lo que he vivido en los últimos meses. Se consultó al respecto y nos dijeron: esté tranquilo. El dolor en las piernas tiene que ver porque usted le quitaron la tiroides, le quitaron paratiroides. El cuerpo no está produciendo calcio. Y ese dolor en las piernas, con su antecedente de cáncer de tiroides y que le sacaron la tiroides, no se está diciendo es que hay deficiencia de calcio. Busque cita con el endocrino, que a propósito la tuve el viernes anterior. Busque cita con el endocrino para que el endocrino le ajuste la dosis de calcio y así se le quite el dolor en las piernas, que repito, sentía que venía desde los huesos. Cuando me dicen eso, cuando el médico me dice eso, que el dolor en las piernas era por falta de calcio, que me tenían que ajustar la dosis, recordé algo. Y es que, y se lo voy a confesar a ustedes, Andu, Alejito, por favor, súbeme un poquito de temperatura al aire para que no me afecte tanto. Y ahora la volvemos a bajar. Recordé algo cuando el médico me dijo: hay deficiencia de calcio. Lo que recordé fue esto: que algunas veces se me olvida tomar el calcio. Tengo que tomar 3 veces al día calcio. A las 10 de la mañana, a la hora del almuerzo y a las 4 de la tarde. Y algunas veces se me olvida. Y ese olvido pasó cuenta de cobro. Hizo que las piernas me dolieran muchísimo por la falta de calcio. Y esta semana yo estaba diciéndole: Dios, dame una palabra para el domingo. Dame una palabra para el domingo. Quiero hablar algo que tú me digas. Y reflexionando un poco en eso, en lo que me había pasado, dije, bueno, la solución a mi problema del dolor en las piernas fue fácil. Era simplemente ajustar el calcio. O en mi caso, era simplemente poner la alarma para que no se me olvidara
tomar el calcio. Se ajustó y ya el dolor en las piernas empezó a desaparecer. Ya no es tanto como lo fue el lunes y martes. La solución fue fácil. Y yo dije eso, bueno, para los dolores físicos hay pastas. La solución es fácil. Pero ¿qué decir frente a los dolores del alma? ¿Qué decir frente a los dolores del corazón? Para eso definitivamente sí, no hay pastas. No hay pastas, pero sí hay solución para los dolores del alma. Solo que hay personas que no los conocen. Hay personas que no los aplican. Y por eso se amargan. Porque alguien nos dijo algo. Porque alguien nos hizo algo. Porque enfrentamos un divorcio. Porque nos sentimos solos. Porque a lo mejor de niño nos dijeron o nos hicieron algo que dejamos clavado en nuestro corazón. Y con el tiempo eso creó una herida. Porque alguien a quien usted amaba le dijo algo, le hizo algo. En fin, tantas cosas que experimentamos, tantas cosas que vivimos, que dejan heridas. Para los dolores del alma, para los dolores del corazón, no hay pastas. Pero sí es posible que usted y yo tengamos un corazón sano. Sí es posible que usted y yo tengamos una vida emocional sana. A pesar de las heridas que hayamos sufrido, a pesar de la pérdida, a pesar de la traición, es posible sanar nuestro corazón. Es posible tener un corazón sano. Así los problemas se levanten como fuertes olas. Es posible sanar nuestro corazón. Es posible tener nuestro corazón en paz a pesar de la situación que estemos enfrentando el día de hoy. Y permítame hablarle de 3 cosas en particular. La primera es que es peligroso tener un corazón enfermo. Es peligroso mantener nuestro corazón herido. ¿Por qué es peligroso? Porque un corazón herido, porque un corazón enfermo, porque las emociones enfermas rompen, dañan nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Porque un corazón herido hace que nos volvamos amargados. ¿Sabe qué dice Hebreos, capítulo 12, versículo número 15? Hebreos 12:15 dice: mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Que ninguna raíz de amargura brote en cada uno de nosotros. Miremos bien. Perdón. Y no permitamos que las dificultades nos estorben, nos impidan alcanzar la bendición de Dios. No permitamos que la amargura contamine a otros. Eso dice Hebreos 12:15. Que miremos bien, que no permitamos que las raíces de amargura roben la bendición y contaminen a otros. Eso dice Hebreos, eso dice la Biblia. La Biblia nos advierte
contra las heridas del alma. La Biblia nos advierte contra el masticar las heridas del corazón. Mire lo que sucede. Esto funciona así. Cuando nos hieren y masticamos las heridas, esa herida que se mastica se transforma en rencor. A todos nos hieren. Como lo decíamos al principio, nadie se escapa de ser herido, de ser lastimado. Nadie se escapa que digan una palabra contra nosotros, que hagan algo contra nosotros. Así que el problema no es que nos hieran o que nos lastiman. El problema es cuando masticamos esa herida, eso que nos hicieron. Ese es el problema cuando lo masticamos. Así que la cadena es así. Nos hieren y después de que nos hieren, masticamos. Cuando masticamos la herida, entonces esa herida que se mastica despierta, transforma algo en nosotros que se llama rencor. La herida que se mastica se transforma en rencor. Empezamos a decir, tengo rabia contra mi hijo, tengo rabia contra mi esposa, tengo rabia contra mi papá, contra mi mamá, tengo rabia contra mi hermano, tengo rabia contra fulano, contra sutano, por lo que me hizo. Primero, una herida. Segundo, masticamos la herida. Tercero, la herida se convirtió en rencor. Y ese rencor se sigue masticando y va produciendo dolor. A tal punto que, como lo decíamos en transmisiones pasadas, recordamos al pie de la letra lo que nos hicieron. Nos hacemos o revivimos la película mental de eso que nos dijeron, de eso que se clavó en el corazón. Nos duele. Por eso la persona que empieza a recordar lo que le hicieron años atrás llora. ¿Sabe por qué llora? Porque hay dolor en su corazón. Porque ese rencor se convirtió en dolor. Ese dolor, ese rencor unido se convirtió en amargura. Esa es la cadena. Por eso es peligroso mantener el corazón herido. Por eso es peligroso cuando alguien nos hiere y nos lastima, no tratar el asunto. Es peligroso dejarlo ahí. Porque repito, la herida que no se perdona se mastica. La herida que se mastica se transforma en rencor. El rencor que se mastica se transforma en dolor. Y el dolor que no se trató se transforma en amargura del alma. Y esa amargura es la que crea una barrera entre nosotros y Dios. Es la que daña la relación con Dios. Es la que daña la relación con los demás. La amargura, mi amiga y mi amigo, alguien decía que es el cáncer del alma. Escuche esto. Una herida que no se perdona, sino que se mastica, con el tiempo se convierte en un cáncer en el alma. Algo simple
que nació como una ofensa, que nació como una herida y que no se perdonó, que no se soltó, sino que se masticó por mucho tiempo, se convirtió en un cáncer del alma, en un cáncer enfermizo en el corazón. Mire, yo que viví esto del cáncer y estoy saliendo de él, todavía estoy saliendo de este proceso. Los médicos han dicho la importancia de descubrirlo a tiempo. Mire, en mi caso, el cáncer me llegó a etapa 3. Unos tumores llegaron a etapa 6 y etapa 5. Y el cáncer que me diagnosticaron fue un cáncer agresivo, de tiroides, pero agresivo. El médico decía, era muy extraño que un cáncer de tiroides se vuelva agresivo. Pues este se volvió agresivo. Ah, bueno, pero se encontró con Dios que era más fuerte que él. En estos días voy a hacer una serie de programas contando el testimonio de lo que Dios ha hecho, porque ha sido hermoso. Pero el médico decía, mire la importancia de descubrir a tiempo. Y eso que llegó a etapa 3. Pero se descubrió a tiempo. Si yo lo descuido, me hace más daño. Eso sucede igual con las heridas del alma. Heridas que se descuidan, que no se perdonan, que no soltamos, crean un cáncer en nuestro corazón y en nuestra alma. Por eso Hebreos, volvamos a poner el texto, Alejito, por favor. Por eso Hebreos 12:15 dice que miremos bien. ¿Escuchó eso? Miremos bien. No sea que por descuido dejemos de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y sabe qué es mirar bien? Mirar bien es vigilar. Mirar bien es estar atento. Y luego dice que nadie. Entonces, quiero que resaltemos 3 palabras de ese texto. 1, mirar bien. Esté atento, vigile. No tenga en poco eso que le hicieron al punto de decir, no pasa nada. Saque eso, perdone, porque muchas veces lo que hacemos es eso. Nos hicieron algo, lo guardamos en el corazón y no perdonamos, y eso que guardamos nos dañó. Y la Biblia dice, miremos, estemos atentos, seamos vigilantes. Si alguien le hizo daño, sea rápido, veloz, en descargarse, en soltar y en perdonar a la persona que le hizo daño. Porque si usted lo mastica, se va a convertir en un problema grave en usted. La Biblia dice, miremos bien. Vuelvan a poner el texto, Alejo. Dice, mirad bien. Pero luego dice, que nadie. ¿Y sabe qué me llama la atención de esto? Que muchas veces usted y yo le damos el poder a la gente para que nos lastime. Y eso es un problema. Eso es un problema. ¿Alguien le afectó? ¿Alguien le dijo que usted no valía? ¿Alguien le dijo que usted estaba feo, fea, gordo, gorda? Y usted eso lo tomó a pecho y le lastimó. Y usted le dio a esa persona el poder de lastimarlo. Una situación económica,
una enfermedad. Muchas veces le damos a la enfermedad el poder de quitarnos la paz. ¿Sabe yo qué dije? Cuando empezó este proceso, cuando el médico me diagnosticó cáncer, y eso fue en mayo del año pasado. Cuando el médico me diagnosticó cáncer en mayo del 2022, yo dije, no voy a permitir que el cáncer me robe la paz. Yo dije, no le voy a dar al cáncer el derecho, la autoridad de robarme la paz. Porque eso le costó a Cristo su sangre. Y ahí Hebreos 12:15 dice, mire bien, que nadie, y luego dice, que ninguna cosa creada, que ninguna, es que dice ahí, mire bien, que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y que ninguna raíz de amargura. Y esa palabra nadie, es decir, nos está hablando de no poner excusas, porque muchas veces podemos decir, es que yo tengo derecho a amargarme, porque me enfermé, porque me diagnosticaron, porque me hicieron, porque usted no tiene ni idea de lo que he sufrido. Pero ahí es muy claro. Dice que miremos bien, que nadie, que no hay excusa para amargarnos, y luego dice que no permitamos que nada nos contamine. Que nada nos contamine. Y mire lo que dice Efesios 4:31. Efesios 4:31 dice que quitemos de nosotros toda amargura. Efesios 4:31 es enfático en eso. Que quitemos la amargura. Y ya sabemos cómo nace la amargura. La amargura nace por ofensas que no se perdonan, sino que se mastican. La amargura daña la relación con Dios, daña la relación con los demás. La amargura roba bendiciones. Y por ahora, dos textos bíblicos, Hebreos 12:15 y Efesios 4:31, que nos dice que no permitamos que ninguna raíz de amargura robe la bendición que Dios tiene para nosotros. Repito, mi amiga y mi amigo, es peligroso permanecer con el corazón dolido. Es peligroso mantener por mucho tiempo el corazón lastimado. Perdonemos y soltemos rápidamente. Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos frente a eso de mantener el corazón o frente a eso de las heridas del corazón? ¿Cuáles son los errores más comunes? Número 1, pensar que el tiempo por sí solo cura las heridas. Es un error pensar que el tiempo por sí solo cura las heridas. Muchas veces pensamos que ignorando los problemas, que ignorando las ofensas, se van a sanar, se van a curar. Y eso es un gran error. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo no cura las heridas. El tiempo ahonda las heridas. Porque lo que hace exactamente el tiempo con las heridas es contaminarlas, infectarlas. Mire, el tiempo solo podría curar las heridas si usted y yo todos los días de manera intencional trabajamos
para sanarlas. Pero si usted y yo las ignoramos, lo único que va a hacer es que las heridas se van a infectar. ¿Cuáles son los errores que cometemos con las heridas del corazón? 1. Ignorarlos. Pensar, como dice la canción, que el tiempo lo cura todo. Eso no es así. Las heridas del corazón hay que afrontarlas, hay que perdonarlas y hay que soltarlas, hay que sanarlas, pero nunca, jamás ignorarlas. Mire, un gran ejemplo de esto es el rey David. Mire, el rey David pecó con una mujer llamada Betsabé. Usted ha escuchado la historia. El rey David se paseaba por su terraza real, su ejército estaba en la batalla, dando la vida por él mientras él se paseaba por la terraza de su palacio. Y desde la terraza vio a una mujer cómo se bañaba. La vio hermosa, la mandó a llamar, estuvo con ella y esta mujer quedó embarazada. Esta mujer era casada. Y David, para tapar su pecado, mandó a llamar al esposo de esta mujer. Él trató de meterle el hijo a ese hombre, pero ese hombre no quiso estar con su mujer, prefería estar en la guerra. Era un general del ejército y no estuvo con su mujer. Cuando David se dio cuenta, mandó a matar a este hombre. Y cuando ya la mujer era viuda, la mandó a llamar al palacio y se quedó con ella. Mire, el pecado también crea heridas en el alma. ¿Qué hizo David con su pecado? ¿Qué hizo David con la herida de su corazón? Le echó tierrita y lo tapó. Pensó que con el tiempo todo se iba a sanar y no iba a pasar nada. David pensó que todo se iba a solucionar con el tiempo y no fue así. ¿Sabe qué hizo el tiempo con este problema? Creó una herida en el alma de David. Creó una herida muy fuerte en el corazón de David. David se quedó callado, ocultó su pecado. Y mire lo que dice el Salmo capítulo 51, verso 7 y verso 8. Salmo 51, 7 y 8. David hace una oración de reconciliación con Dios. Y David le dice a Dios: Dios, purifícame con hisopo, límpiame, porque quiero ser más blanco que la nieve. Y dice David: por favor, Dios, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Sabe qué pasó con David durante el tiempo que él cayó su pecado? ¿Sabe qué pasó con David durante el tiempo que él cayó esa herida de su corazón? Mientras él echó tierrita y lo tapó, pensando que nadie se daría cuenta, David perdió el gozo de su salvación. David perdió la paz. David no se sentía tranquilo. Por eso el Salmo 51, 7 y 8 dice: Dios, por favor, límpiame, porque quiero volver a oír gozo y alegría. Los oídos de David habían perdido
escuchar gozo y alegría, se encontraba David amargado. Dice a tal punto que estaba enfermo y abatido. Y mire lo que dice el verso 12 del mismo Salmo 51. David dice: Dios, vuélveme, por favor, vuélveme el gozo de tu salvación. Y dice: y espíritu noble me sustente. Eso dice David: Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. ¿Escuchó eso? Había perdido el gozo a tal punto que le dice: Señor, devuélveme el gozo. Mire, a diferencia del apóstol Pablo, el apóstol Pablo estaba enfermo. Él dijo: ¿quién enfermo y yo no? Él estaba enfermo, estaba en una cárcel, estaba a punto de ser degollado, de ser asesinado por el emperador romano. ¿Y sabe qué decía él? Estaba preso, estaba en un calabozo con cadenas. ¿Y sabe qué decía? Le decía a sus hermanos: estén siempre gozosos, siempre estén gozosos. Pablo no perdía el gozo a pesar de la dificultad que vivió, porque tenía su corazón sano. David vivía en un palacio, comía lo que quería, tenía las mujeres que quería. Para los que piensan que eso trae tranquilidad, David vivía bien, pero había perdido el gozo de su salvación. ¿Por qué? Por causa de su pecado. Porque pensó que una herida de su corazón la sanaba el tiempo. Escuche lo que dice el mismo David en el Salmo 32:3. Escríbalo por favor en el chat. Salmo 32:3. David dijo: mientras callé, mientras oculté, mientras le eché tierrita y lo tapé, mientras pensé que el tiempo curaba las heridas, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi amiga y mi amigo, David perdió el gozo, su alegría, y hasta eso le afectó físicamente. David se amargó esperando que el tiempo curara todo. Y lo único que hizo el tiempo fue empeorar las cosas. Y así podríamos mirar muchos ejemplos. Noemí, cuyo nombre significa dulzura, masticó tanto su amargura que a lo último ella dijo: cámbienme el nombre. Ya no me quiero llamar Noemí, ya no me quiero llamar dulzura. Llámenme Mara, porque soy una mujer amargada. Ya no me digan dulzura, díganme amargada. ¿Sabe por qué Noemí llegó a ese estado? Porque pensó que las heridas que tenía en su alma las sanaba el tiempo. Y no las sanó el tiempo, las empeoró, la volvió amargada. Mi amiga y mi amigo, con todo respeto le digo esto: quizá la amargura que hoy usted tiene en su corazón sea consecuencia de eso, de pensar que el tiempo cura las heridas. Perdone y suelte, y va a ver la diferencia.
El segundo error que cometemos con las heridas del corazón o con las heridas del alma es este: excusar el dolor del corazón. ¿Eso qué es? Es un error grave, excusar las heridas del corazón. Es que yo soy amargado porque soy así, así nací. Y lo excusamos. Es que yo soy amargado porque usted no tiene ni idea por lo que yo he pasado. Usted no tiene ni idea de lo que he vivido. Por eso soy amargado. Lo excusamos. Es que yo soy amargada porque mi marido me dejó. Y usted no sabe todo lo que me dijo. Por eso soy amargada. Excusamos. Justificamos la razón de la herida de nuestro corazón. Y quizá por andar justificando es que nos hemos hecho mucho daño. ¿Sabe quién fue dado a justificar las heridas? Adán. Recordemos que el pecado crea heridas en el corazón y en el alma. Adán pecó con Eva. Comió el fruto prohibido. ¿Y sabe qué hizo? En vez de enfrentar las cosas, se ocultó. Fue y se escondió. Adán hizo el combo, ¿no? Ahora, no lo critiquemos tanto porque nosotros hacemos lo mismo, el mismo combo. Tapamos y justificamos. Adán tapó, se escondió. Y Dios lo tuvo que buscar. Oye, Adán, ¿dónde andas, Adán? Y Adán le dijo: Señor, aquí estoy. ¿Y por qué estás escondido? Señor, porque tuve miedo y me escondí. ¿Qué pasó, Adán? Y Adán justifica su pecado. Le dice: Señor, la esposa que me diste me engañó y yo comí. En otras palabras le dijo: mira, Dios, yo estaba tranquilo solo aquí en el huerto. No hablaba con nadie, pero estaba tranquilo. Y a ti se te ocurrió darme una mujer. Y mire, por eso pequé. Porque tú me diste una mujer. Hasta tuvo el atrevimiento de echarle la culpa a Dios. Pero no lo juzguemos tanto, porque a nosotros nos pasa igual. Y luego van de Eva. Y Eva también justifica. La serpiente me engañó. Y así. Y si usted mira el resto de la historia, en toda la historia de la humanidad, justificamos. Hasta el David pudo haber justificado. Señor, ¿quién la mandó a que se bañara desnuda y yo la viera? ¿Cuántas veces justificamos también nuestro pecado? Y por eso nos amargamos. Y por eso se nos pierden bendiciones. Porque tapamos pensando que el tiempo cura. Y porque justificamos y nos enfrentamos. Escuche lo que dice Números 32:23. Y quiero que escriba este texto. Número 32:23. ¿Sabe por qué quiero que lo escriba? Porque este es un texto que debemos tener siempre presente. Porque muchas veces pecamos y decimos: eso no pasa nada. Porque muchas veces guardamos heridas en nuestro corazón y decimos: no pasa nada. No pasa nada. Como decimos en Cali, Colombia, no pasa nada. Y decimos: no pasa nada. Y tapamos, ignoramos. ¿Sabe qué dice Números 32:23?
dice que el pecado nos alcanza. Por favor, Alejito, póngame ese texto, porque quiero que lo tengamos ahí. El pecado nos alcanza. El pecado alcanzó a David. El pecado alcanzó a Adán. El pecado alcanzó a Sansón. El pecado, si no lo enfrentamos, nos alcanza. La amargura que se guarda nos alcanza. Por eso le repito, el gran error que cometemos es tapar pensando que el tiempo lo cura todo y excusarlo. Ahora, rápidamente, ¿cómo sanar el corazón dolido? ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo sanar el corazón dolido? Ya sabemos, mi amiga y mi amigo, que el corazón hay que sanarlo, que es peligroso vivir con el corazón dolido. Es peligroso, ya lo sabemos. Ahora, ¿cómo sanarlo? Mire, lo primero que hay que hacer para sanar el corazón dolido es examinarnos. Eso es lo primero. ¿Quiere sanar su corazón? Examínese. Examinémonos. Ahora, ¿qué es examinar? Examinar es recordar aquellas cosas que han herido nuestro corazón. Eso es examinar. Y no estoy hablando de dolor, no estoy hablando de recordar para dolernos o para despertar y para que nos dé rabia y para volvernos a amargar. No, estamos hablando de examinarnos para identificar esas heridas que tenemos y resolverlas de una vez por todas. Examínese. ¿Quiere sanar su corazón? Examínese. Rebobine su cassette mental y recuerda aquellas cosas que usted en un tiempo les echó tierrita y la tapó, pensando que la sanaba el tiempo. Recuérdelas. Tráigalas a memoria. Eso que le dijo una vez su esposo y que le lastimó. Eso que le ha hecho usted tenerle miedo al amor. Hay personas que no se han vuelto a casar o que no se han casado, mejor. Porque un novio, una novia, los traicionó, les hizo y le deshizo, dañó su corazón, se lo rompió. Y pensaron que todos eran igual, porque un novio, porque una novia les hizo algo. Y ahora no se quieren casar, no quieren tener una relación, porque piensan que todos son iguales. Heridas en el corazón que lastimaron. Examínese. Mire cuáles fueron esas heridas que le han hecho así, que lo volvieron amargado, amargada. Examínese para sanar. ¿Escuchó eso? Examínese para sanar. Que alguien lo escriba en el chat. Examínese para sanar. Examínese para sanar. Miremos la oración de David. Salmo 139, 23 y 24. Salmo 139, verso 23 y verso 24. Mire cómo oraba David. Póngamelo en pantalla, Alejito. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Así oraba David. David era un hombre que había fallado mucho.
Pero además David era un hombre que había sufrido muchas heridas en su corazón. David fue un hombre que fue duramente maltratado. A David no le fue tan bien en la vida en cuanto a esto de las heridas. A él lo hirieron y mucho. Y David, sabiendo eso, que las heridas eran peligrosas, David sabiendo eso, que es peligroso tapar pecados, él ora a Dios en el Salmo 139 y dice: Dios, examíname, ponme un escáner. Por favor, escanea mi cuerpo, escanea mi mente, escanea mi alma, mis pensamientos, mi corazón. Pruébame. Y por favor, Dios, conoce mis pensamientos. Y mire lo que dice. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. David oraba de esa manera. Le pedía a Dios que por favor le examinara. Le pregunto, mi amiga y mi amigo, ¿cuántas veces hemos orado así? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor: Señor, examíname? No es solamente poner nuestro propio escáner. Es pedirle a Dios: Dios, tú mismo, Espíritu de Dios, examíname. Es orar y decirle: Señor, en nuestra intimidad con Dios, decirle: Espíritu Santo, tú me conoces a la perfección. Por favor, examíname. Trae a mi mente aquellas cosas que de pronto no recuerdo, pero que un día me hicieron daño, que hoy me están afectando. Examíname. Trae a mi mente hoy esos recuerdos, porque hoy mismo quiero sanarlos. Hoy mismo quiero sanarlos. ¿Cuántas veces oramos de esa manera? David lo hacía. Y repito, David fue un hombre que experimentó muchas heridas de su corazón. Le voy a enumerar algunas. Mire la vida emocional de David. Siendo muy joven, era despreciado por su papá y por sus hermanos. Recuerde, Samuel dijo: voy a ir a almorzar con ustedes. Prepárame un almuerzo, que voy a almorzar con ustedes. Y reúname, Isaí, a toda su casa, a sus hijos, porque voy a buscar un rey dentro de sus hijos y voy a comer con ustedes. ¿Y sabe qué hizo Isaí? Mandó a llamar a todos sus hijos a la cena, menos a David. ¿No le parece desprecio eso? ¿Cómo se pudo sentir David al ver que iba a estar un profeta en la casa de él, iba a comer, iba a elegir un rey, y a él no lo invitaron? Despreciado. Despreciado. Sus hermanos estaban en la guerra, y cuando David llegó a la guerra, lo menospreciaron. ¿Cómo se pudo sentir David con el menosprecio de sus hermanos? Esos son heridas del alma. Mire, David, le voy a contar otra. David se iba a casar con la hija de Saúl. Recuerda que cuando David mató a Goliat, Saúl prometió que le daba a su hija por esposa a la que matara a Goliat. Pues David se iba a casar con la mujer con la hija de Saúl. ¿Sabe qué hizo el sinvergüenza de Saúl? Cuando David se iba a casar con ella y se estaba preparando para casarse con ella, Saúl, su suegro,
se la da a otro hombre. Y luego David tuvo que casarse con otra mujer, con la hija menor de Saúl. ¿Cómo se pudo sentir David? Estaba arreglando todo para casarse con una mujer. Y justo cuando se iba a casar, su suegro la casa con otro. Repito, ¿eso crea heridas? Claro, claro que sí. Su propio suegro Saúl lo buscó para matarlo. Y tuvo que David huir muchos años, esconderse 7 años en una cueva para que su suegro no lo matara. ¿Eso crea heridas del alma? Claro que sí. Una hija de David fue violada por otro hijo de David. Un hermano violando a su hermana. ¿Cómo se pudo sentir David al darse cuenta que uno de sus hijos había violado a una de sus hijas? Eso crea heridas del alma, del corazón. Luego, uno de sus hijos mató a otro hijo de David. ¿Cómo se pudo sentir David al darse cuenta que uno de sus hijos había sido asesinado? Y el que lo había asesinado era su propio hermano, otro hijo de David. Eso crea heridas del alma. Eso crea heridas del corazón. Luego, uno de los hijos de David lo buscó para matarlo. Porque quería quedarse con el trono. ¿Sabe qué le tocó a David hacer? Huir. Dejar el palacio tirado y huyó. Y luego vino uno de sus hijos y se posesionó sobre el trono de su papá. Y le tocó a David dormir en el desierto, huir, porque su hijo lo quería matar. Le pregunto, ¿eso crea heridas del alma? Claro que sí. Ahora, ¿sabe qué hizo el hijo de David cuando David tuvo que huir? Esto sí es bravo, pues. Se acostó y abusó de las mujeres de su papá. En ese tiempo el rey podía tener varias mujeres. David no era la excepción. Él tenía varias mujeres y David le tocó huir. Las mujeres se quedaron en el palacio y llegó su hijo y abusó de las mujeres de su papá. ¿Cómo se pudo sentir David al darse cuenta de eso? Que su hijo había violado a sus esposas. Y esto para completar. David, en los últimos días de su vida, en el palacio, que según algunos médicos dicen que David murió por problemas de tiroides, por sus síntomas. Estaba en su cama, temblaba de frío. ¿Y sabe qué relata la Biblia? Que en sus últimos días prácticamente ninguno de sus hijos estaba acompañándole. Le repito, David tenía motivos para que su corazón estuviera enfermo. David tenía motivos para que su corazón se doliera. Pero ¿sabe cómo oraba David? Le pedía a Dios que lo examinara, que probara sus pensamientos, que probara su corazón. David no quería amargarse. Por eso, en el Salmo 51, verso 12, él dice, devuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. David dijo, yo no quiero amargarme, yo soy un adorador y un adorador no debe estar amargado. No me quiero amargar, por favor Dios, yo quiero que me sustente, no el dolor,
sino tu espíritu, porque no quiero amargarme. ¿Cuántas veces lo que nos sustenta es el dolor, es el recuerdo doloroso? David decía, yo no quiero que el sustento doloroso, yo no quiero que el recuerdo doloroso me sustente. Quiero, Dios, y oraba así, que tu espíritu noble me sustente. Devuélveme, Dios, el gozo de la salvación. Yo quiero tener un espíritu noble y que tu espíritu sea el que me guíe. Mi amiga y mi amigo, ¿quiere sanar su corazón? Examínese y no permita que nada contrario a Dios lo domine. Permita que el Espíritu Santo de Dios traiga a su memoria esas heridas del pasado y arréglelas. Póngase a cuentas. Perdone y suelte. Número 2. ¿Quiere sanar las heridas de su corazón? Ore. Ore. Pero ore con honestidad. Ore honestamente. Y orar honestamente es contarle a Dios lo que siente, lo que le está pasando, lo que sucede. Cuéntele a Dios lo que le ata. Y Dios le va a ayudar. ¿Sabe qué dice Lucas 4:18? Lucas 4:18 vino. Dice que Jesús vino a la tierra con un propósito. Escuche lo que dice. Esto lo dijo Jesús, hablando de él mismo. Lucas 4:18. Dijo Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Mi amiga y mi amigo, a eso fue que vino Jesús a la tierra, a liberarle, a sanarle, a hacerle libre de toda opresión, a sanar su corazón quebrantado. Ese corazón que está vuelto pedacitos, Dios vino a juntarlo, a sanarlo, a darle un nuevo corazón. Dios quiere sanarle, pero hay que orar con honestidad. Cuando usted sienta que algo le molesta, ore a Dios y dígale, Señor, mira, esto me está molestando, esto me está haciendo daño, esto me pasa, y arréglelo. Ore a Dios con honestidad. Número 3. Perdone. Perdone. Si no perdonamos, entonces masticamos. Y si masticamos, nos amargamos. Y nos enfermamos. Espiritualmente nos enfermamos. Perdone. Perdone. Mire lo que dice Colosenses 3:13. Dice Pablo, seamos comprensivos con las faltas de los demás. Y perdonemos toda ofensa. ¿Escuchó eso? Dice, perdonemos toda ofensa. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así ustedes deben perdonar a los demás. Es enfático también Dios allí. Perdonen las ofensas, sean comprensivos con los demás. Cuando usted perdona, esas cadenas que tiene en el corazón se sueltan, se van, desaparecen. Recuerde también que perdonar es una decisión, no es un sentimiento, es una decisión.
decida perdonar. No espere sentir perdonar, decida hacerlo. Y cuando usted lo haga, va a ver cómo las cadenas se rompen. Número 4. Si quiere sanar el corazón, cambie de actitud. Cambie de actitud. Mira lo que dice Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 nos está hablando de cambiar de actitud. Dice que si yo los tapo, que si yo los cubro, me va mal, no voy a prosperar. Pero que si los confieso en oración y me aparto, es decir, que si los abandono, que si cambio de actitud, alcanzo misericordia. Alcanzamos misericordia cuando confesamos y apartamos, cuando soltamos esas pesadas cargas. Ahora, ¿qué es apartarse en esto del dolor del corazón? Es dejar de masticar. Apartarse es dejar de odiar, dejar de hacer cosas que alimentan el dolor del alma. Y número 5. Mantenga siempre en mente que usted es hijo de Dios. ¿Quiere sanar su corazón? Mantenga siempre en mente que usted es hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces pensamos que no somos capaces de perdonar, que fue tanto el daño que nos hicieron que decimos yo no soy capaz de perdonar. Pero escucha algo, usted es hijo de Dios y el poder de Cristo está en usted. El Espíritu de Cristo está en usted y está en mí. Y ese poder de Cristo nos hace a usted y a mí más que vencedores. ¿Escuchó eso? Por eso no diga, yo no puedo perdonar, no soy capaz. Sí somos capaces, porque si Cristo pudo, usted y yo también podemos. Y el Espíritu de Cristo está en nosotros. Está en nosotros. Él nos ha hecho más que vencedores. Mire, hay un capítulo bíblico que tengo toda la intención de aprender de memoria. Y es Romanos capítulo 8. Todavía no me lo he podido aprender. Y espero al terminar este año aprenderme todo el capítulo 8 de memoria. No he podido. Oye, a propósito, ¿qué tal si nos unimos en ese reto? Y nos aprendemos juntos Romanos 8, todo completo. A ver si así nos va mejor, ¿le parece? ¿Qué tal si empezamos esta semana que viene y nos lo aprendemos junticos? Porque este capítulo 8 es el que nos da la fortaleza para vencer la tentación. Y entre esas cosas es el que nos da la fortaleza para decir, sí, puedo perdonar. Voy a leer algunos apartes del capítulo 8. Verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Escuchó eso? Ninguna condenación. Entonces, ¿por qué voy a guardar resentimientos? ¿Por qué voy a tomarme personal aquello que dijeron en contra mía? Si ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Verso 12.
Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos según la carne. Voy a cambiar el texto. Así que, hermanos, deudores somos, no al resentimiento, no a la amargura. Y luego dice, porque si vivimos conforme a la amargura, moriremos. Pero si vivimos conforme al Espíritu, viviremos. Verso 37. Vamos a leer solo el 37. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y entregó su vida por nosotros. Mi amiga y mi amigo, cuando yo tengo aquí en mi mente, soy hijo de Dios, soy vencedor, puedo hacerlo. Eso me ayuda para sanar mi corazón. Así le hayan hecho el daño más grande, más terrible. Mire, hay una historia que me gusta mucho y la voy a compartir en estos días en Instagram. Hubo un predicador que ya murió, se llamaba Gigi Ávila, de los predicadores de los años 80, 90, muy consagrado a Dios, puertorriqueño. Un hombre que de verdad amaba a Dios con su corazón. Y mucha gente llegó a los pies de Cristo con su ministerio. ¿Sabe qué pasó? Que a la hija de Gigi Ávila, a la hija de este gran predicador, su propio esposo, es decir, el yerno de Gigi Ávila, mató a su esposa de 40 puñaladas. ¿Cómo se podía sentir Gigi Ávila al ver que su hija había sido asesinada por su propio esposo de 40 puñaladas? Es decir, lo hizo con rabia. Estaba endemoniado el tipo para matarla de esa manera. ¿Y sabe qué hizo Gigi Ávila unos días después de eso? Dice Gigi Ávila que se metió 9 días en ayuno. Y después de 9 días fue y visitó a su yerno en la cárcel. Y le dijo a su yerno, oye, yo te perdono, porque sé que el que hizo eso era algo que había dentro de ti. Y si yo te perdono, Dios te perdona. Y yo te voy a dar una nueva oportunidad. Y ese hombre lloraba. Y voy a compartir el testimonio en estos días en Instagram. Ese hombre lloraba, lloraba. Y ese hombre se reconcilió con Dios. Recibió el perdón de Dios. Recibió el perdón de su suegro. Ese hombre se perdonó a sí mismo. Y dicen que con el tiempo formó parte del ministerio de Gigi Ávila. Trabajó con él. Estaba Gigi Ávila trabajando años después con el propio asesino de su hija. Perdonó. ¿Y sabe por qué perdonó? Porque él sabía que era hijo de Dios. Gigi Ávila tenía claro quién era él en Cristo. Y como hijo de Dios, ¿qué era? Él no podía permitir que un resentimiento, que una amargura dañara todo lo que Dios tenía para él. Él tenía claro aquí, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Y debo perdonar aún al hombre que mató a mi propia hija. Y lo hizo. Cuando usted sienta que no puede perdonar, recuerde eso, soy hijo de Dios.
No voy a permitir que nada me robe la bendición que Dios me tiene como hijo. Y sí puedo hacerlo porque el Espíritu de Cristo está en mí. No permitamos, mi amiga y mi amigo, que nada robe lo que Dios tiene para nosotros. Y mucho menos la amargura. Examínese. Ore honestamente. Perdone a los demás. Así le hayan hecho un daño terrible, usted va a sentir cómo las cadenas se rompen. Cambie de actitud. Cambiar de actitud es dejar de masticar, dejar de odiar. Y número 5, recuerde siempre que usted es hijo de Dios, que el poder de Dios está en usted y que la amargura no lo puede derrotar, que usted es más que vencedor. Señor, hoy oramos con todos los miles y miles de amigos para decirte gracias porque tenemos tu espíritu que nos da la fortaleza para perdonar. Perdónanos, Señor, porque hemos permitido que nuestro corazón se dañe, porque hemos permitido que nuestro corazón se llene de amargura. Hoy te decimos, Espíritu Santo, examínanos, examina nuestro pensamiento. Queremos perdonar, Dios. Sí, Dios, hay dolor en nuestro corazón, nos han lastimado, pero hoy sabemos que si perdonamos, las cadenas se rompen. No queremos perder la bendición que tú tienes para nosotros como hijos. Dígale al Señor hoy, y ore conmigo, dígale: Señor, hoy decido perdonar, así como tú me perdonaste. Gracias por entregar tu vida en la cruz. Gracias por hacerme hijo de Dios. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amigas y amigos. Nos alargamos otro poquito, hombre. Pero bueno, los domingos somos así. Nos alargamos un poco, pero son temas que estoy seguro que nos ayudan a crecer. Son herramientas que nos ayudan a mejorar. Recuerde, no se quede sin este libro. ¿Sabe que hay una segunda parte del libro que nos habla exclusivamente de eso? De perdonarnos, de sanar el alma. Este libro tiene, yo calculo que por ahí unos 15 devocionales solo hablando de eso, de la sanidad interior, de la sanidad del alma. Léalo. Y va a ampliar mucho este tema del día de hoy. ¿Quiere sanar sus emociones? Este libro le va a ayudar mucho. ¿Dónde lo puede adquirir? A través de este número de WhatsApp, más 57 312 580 0866, o a través de Amazon. Búsquelo como Diario de un Vencedor. A ustedes, amigas y amigos, gracias por conectarse. Un gran abrazo y bendiciones para todos. Se les ama.